Buenas noches, papitos. Un gusto tenerlos aquí reunidos. Bueno, efectivamente, ¿no? Hemos tomado la decisión de hacer este taller. El tema es educación sexual para que ustedes puedan estar informados de cuál es el enfoque de nuestro colegio con respecto a la educación sexual. Y de qué manera nosotros acompañamos este proceso con nuestros chicos, ¿no? Para que también ustedes que de todas maneras lo hacen en casa, también brindan la información adecuada y vayamos de la mano, ¿no? Y tratar de repente resolver por ahí algunos malentendidos que se han podido ir presentando o algunas dudas que ustedes como papis también tengan, ¿no? Tomando en cuenta de que muchos de nosotros, muchos de ustedes no han tenido la oportunidad tampoco de recibir una educación sexual integral adecuada porque pues antes en los colegios no se hablaba tanto de estos temas, ¿no? Sin embargo, ahora nuestros chicos, específicamente nuestros chicos de la secundaria de Monteverde, están expuestos a una gran cantidad de información, ¿no? Ellos tienen muchas posibilidades de encontrar información en varias plataformas, ellos utilizan a veces aplicaciones, ¿no? O comentan entre ellos y corren el riesgo de encontrarse con información errónea, ¿no? Con información falsa también, y ellos la comparten o la comentan, y ese es un riesgo del Internet en todo aspecto, ¿no? Pero en sexualidad también muy importante. Por eso es que tenemos que nosotros los adultos tener la información actualizada y de fuentes confiables para poder contestar a sus preguntas. Además que es bastante natural que a esta edad empiecen a tener muchas preguntas al respecto, ¿no? Y muchos de los chicos de primero o de segundo, que son los papitos que estamos acá reunidos, ya empiezan a sentir interés o atracción por algunos de sus compañeros, ¿no? Y eso es un proceso natural que ustedes recordarán que también les ha pasado cuando tenían esa edad. Y de repente ahora como papás a veces es como un poco que nos pone nerviosos de repente contestar este tipo de preguntas cuando ellos nos manifiestan este tipo de emociones o sentimientos, ¿no? Entonces, papitos, voy a compartir. Listo. Y de todas maneras, vayan tomando en cuenta de repente participaciones o preguntas que quieran hacer para luego poder dialogar un poquito de cómo están viviendo este proceso como papitos. Lo primero es explicarles qué cosa es la educación sexual integral, ¿no? Y por qué tenemos la obligación de impartirla, ¿no? La educación sexual como tal es una acción formativa presente en todo el proceso educativo que contribuye al desarrollo de conocimientos, capacidades y actitudes para que las y los estudiantes valoren y asuman su sexualidad desde el marco, el ejercicio de sus derechos y responsabilidades. Efectivamente, porque tenemos nosotros también derechos con respecto a nuestra sexualidad, a la forma de cómo vivimos nuestra sexualidad. Y la educación sexual es tan importante para Monteverde como lo es la educación emocional, por ejemplo, y como lo es la educación ambiental, por ejemplo, también, ¿no? Son algunas de las características importantes de nuestro colegio. Buscamos la educación de forma integral, como el mismo nombre lo dice, y parte de esta educación también lo es la educación sexual. Entonces, algunas de las competencias que a nosotros nos interesan en educación sexual, competencias generales a nivel de todos nuestros estudiantes, es el tema del reconocimiento y la aceptación de su propio cuerpo. Y acá vamos a encontrar subtemas como, por ejemplo, el autoconcepto, la autoestima, ¿no? Y en especial en etapas de cambio, como es la pubertad, es donde también los chicos empiezan a experimentar diversas emociones y sensaciones con respecto a sus cambios, ¿no? Respecto al cuerpo. Entonces, muchos de ustedes habrán observado de repente, tanto en los chicos o en las chicas, que alguna característica no les gusta de repente o que se sienten incómodos con algo de cómo se vienen desarrollando, de repente por ahí les han comentado. Entonces, esto también es parte de su desarrollo sexual, ¿no? Otra cosa que nos interesa es que reconozcan y valoren los conceptos de sexo y género, que ya les voy a explicar un poquito más, que aprendan prácticas de autocuidado. Eso también tiene que ver mucho con el tema de tomar decisiones correctas
hacia sí mismos, ¿no? Es decir, cómo yo puedo cuidar mi propio cuerpo, cómo soy responsable de mi propio cuerpo. En eso estamos hablando de autocuidado. Expresar y regular las emociones. Como les decía hace un rato, para nosotros también es muy importante la educación emocional y no podemos ir una sin la otra, ¿no? De hecho, la educación sexual para nosotros tiene que ir mucho de la mano con la educación emocional. Y es parte también de el manifestar la sexualidad, el tema de regular nuestras emociones y de tener relaciones afectivas saludables a todo nivel. Empezamos con las relaciones de amistad, ¿no? Que son las que se desarrollan en nuestros chicos desde que son pequeños. Esas son las primeras interacciones, digamos, con sus compañeros, relaciones de amistad, que tienen que ser relaciones saludables. Todavía de repente a esta edad ustedes habrán observado que algunos niños o niñas son ciertamente posesivos entre sí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mi mejor amiga, mi mejor amigo, no te juntes con otro, o sienten, experimentan celos, por ejemplo, o de repente expresan, manifiestan un trato un poco no adecuado de imponer, ¿no? De forzar a los amigos a hacer cosas. Este tema nosotros lo trabajamos desde inicial. El tema de las relaciones afectivas saludables, cómo es una amistad sana. Y este es un antecedente para que cuando ellos en algún momento se enamoren o empiecen a formar parejas, también tengan una relación saludable de pareja, ¿no? Libre de violencia, libre de estos celos o de prohibiciones, de coacciones, este tipo de cosas las vamos observando desde los pequeños vínculos como la amistad. Y otra de las competencias que nos interesa bastante es que analicen críticamente los mensajes del entorno acerca de la sexualidad. Y acá que vamos a encontrar, por ejemplo, ¿no? En este aspecto que a muchos de nuestros chicos de secundaria les interesa mucho saber, el tema del machismo, por ejemplo, el tema del feminismo, ¿no? El tema de los estereotipos de género, de cuestionarse si porque soy mujer no puedo hacer ciertas cosas o porque soy varón tengo que ser de esta manera, si soy varón no puedo llorar, no puedo expresar mis emociones o no puedo usar determinadas o no puedo hacer determinadas actividades, si soy mujer porque no puedo de repente acceder a un espacio como tal, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas a los chicos les interesa mucho también debatir y nos interesa también a nosotros que ellos sean capaces de reconocer cuáles son las cosas que de repente impuestas por la sociedad no están bien, no están correctas, ¿no? Nosotros buscamos que nuestros chicos tengan este pensamiento crítico y esa capacidad de analizar esos mensajes de repente que ven, como les decía, en redes sociales o en publicidad, por ejemplo, ¿no? Publicidad donde se ve información acerca de cómo tiene que ser la mujer o cómo tiene que ser el varón. Es importante para nosotros que nuestros chicos se cuestionen este tipo de cosas. Esas son las competencias en términos generales que vamos trabajando de acuerdo a las edades, en realidad, como les decía, desde inicial. Entonces, los tópicos que se abordan en educación sexual y que seguramente muchos de estos ustedes no los han visto cuando han sido escolares, yo tampoco los he visto, por ejemplo, algunos de estos temas, y otros sí, seguramente los más comunes ustedes me dirán. Entonces, les voy a pedir, papitos, que cuando voy a mencionar un tópico, ustedes en el chat me pongan como un sí, o sea, si lo conocen ese tema. Si conocen el tema, me pongan sí, nada más. No vamos a participar, solamente poner sí si lo conozco o no si nunca lo he visto en el colegio, nunca me han enseñado ni en la universidad. ¿Listos, papitos? Empezamos. El primer tema que abordamos es sexualidad y conceptos básicos. Llámese sexo, género, identidad de género. Esos son los conceptos básicos. ¿Sí los conocen? Muy bien. Muy bien, Linda sí, Karina no, Yuri sí, 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 muy bien, sí. Wow. ¿Qué? Pero pongan el otro, pues. Muy bien, papitos, gracias. La mayoría ha escuchado entonces todavía algunos de esos términos. Gracias. Y el Antoine haciendo así, ma. Ratito, hija.
Muy bien, papitos. Derechos sexuales y reproductivos. ¿Conocen ustedes sus derechos sexuales y reproductivos? ¿Habían escuchado que existen derechos sexuales y reproductivos? Sí, muy bien. Ujú. Muy bien, papitos, gracias. Sí conocen entonces. ¿Han trabajado ustedes el autocuidado y la autoestima cuando eran adolescentes en el colegio? ¿Ya? Ujú. Muy bien, papitos. Algunos sí, algunos no, ¿verdad? Hay varios temas que algunos no hemos trabajado. Ujú. Muy bien. Desarrollo de vínculos afectivos saludables, es decir, todo lo que tiene que ver cómo identificar, por ejemplo, que una amistad no está siendo saludable, que una pareja es violenta, por ejemplo, este tipo de cosas. ¿Las conocemos, papitos? Sí, muy bien. Ujú. Muy bien, papitos, la mayoría sí, muy bien. El ciclo menstrual y el proceso reproductivo. Todos, ¿ah? Porque bueno, antes el ciclo menstrual se le enseñaba, incluso todavía cuando yo iba al colegio, se le enseñaba básicamente a las chicas, nada más, por ejemplo. O sea, el proceso reproductivo sí a todos, pero como que para enseñarte el ciclo menstrual, solamente a las chicas. Y bueno, la idea no es esa para nosotros, sino que todos, tanto los chicos, también tengan una comprensión de qué se trata el ciclo menstrual, ¿no? Muy bien, papitos. El consentimiento y la práctica sexual responsable. Esta palabra del consentimiento, por ejemplo. Si alguno de ustedes, si les han enseñado de qué se trata. Muy bien, papitos. La prevención e identificación del abuso sexual. ¿Conocían ese tema? Los estereotipos y vivencias del género, papitos. O sea, ahí me refiero un poco a lo que es el machismo de repente, a cómo estamos encasillados, cómo tiene que ser una mujer, cómo tiene que ser un varón, ese tipo de cosas. ¿Mm? Muy bien, papitos. Los métodos anticonceptivos. ¿Se los enseñaron o los tuvieron que aprender por su cuenta de repente? Uh-huh. Muy bien, papitos. Y de igual forma, las enfermedades de transmisión sexual, ¿les informaron sobre eso? ¿Les enseñaron? Uh-huh. Bien, algunos sí. Uh-huh. Y por último, ¿en qué consiste o de qué se trata una paternidad o maternidad responsable?
Muchas gracias, papitos. Bien, todos estos temas son sexualidad, son educación sexual, ¿no? De repente, en algunos colegios, algunos hemos podido tener la suerte de que nos hayan enseñado algunos de estos temas, pero también hay mucha desinformación al respecto y muchos no hemos recibido los temas como debe ser o en su totalidad, o de repente también un poco como sesgados por ciertos prejuicios, por ciertos tabús con respecto a la sexualidad, que así era en años anteriores, ¿no? Había mucho tabú, de repente también mucha vergüenza de las personas al hablar del tema, o genera ciertas emociones desagradables, entonces como que las personas suelen evitar hablar de sexualidad o solían evitar hablar de sexualidad. Sin embargo, en la actualidad ya estamos venciendo bastante estas barreras y bueno, la información que hay, como les decía, está tan sobrecargada de repente en algunos casos que nuestros chicos corren el riesgo de encontrarse también con fuentes que no sean confiables o que les digan cosas pues que no son correctas, ¿no? Es por eso que como adultos tenemos que estar al tanto totalmente de cada uno de estos temas para poder acompañarlos de la mejor manera. Como pueden ver, todos estos temas son muy necesarios, muy importantes. De repente por ahí me falta alguno, porque en realidad en educación sexual es bastante amplio y dentro de cada uno de estos temas hay subtemas, ¿no? Mucho para especificar en realidad y obviamente es un proceso bastante largo de enseñar. Y aquí tenemos algunos mitos, que esto lo he escuchado muchísimo y todavía personas que creen en estas cosas. Y la primera es, la educación sexual debe iniciar en la adolescencia. Este es un gran mito, como les decía, muchos piensan que recién a partir de la pubertad hay que hablar o recién a partir de que tienen 15 años. No, no es así. La educación sexual empieza, como les decía, desde inicial, desde que los niños reconocen su cuerpo, las características de su cuerpo, desde ahí ya estamos haciendo educación sexual. De repente no usamos el nombre, ¿no? Como tal, no decimos vamos a hacer educación sexual o la clase de sexualidad, de repente no, pero sí los temas se abordan con los niños pequeños, ¿no? Y por ejemplo, desde muy pequeños, también les enseñamos a distinguir, por ejemplo, actitudes de los adultos hacia ellos que no están correctas, ¿no? Y ustedes seguro también lo han hecho cuando les han enseñado a sus hijos a no hablar con extraños, no te vayas a solas a un lugar con un extraño, o cuéntame si alguien, ¿no? Protege tus partes íntimas, nadie te las puede mirar, nadie te las puede tocar. Todo es este tipo de especificaciones que hacemos a nuestros niños son parte de la educación sexual y es necesario para la prevención del abuso sexual, por ejemplo, ¿no? También, como les decía, el tema de enseñar a tener relaciones sanas, de tener amigos, amigas, del respeto al cuerpo del otro, del respeto a mi propio cuerpo, todos esos pequeños temas son sexualidad, son educación sexual, papitos. Entonces, ¿la educación sexual debe iniciar en la adolescencia? No, debe iniciar en realidad desde siempre hay educación sexual. El segundo mito, la educación sexual incita a los estudiantes a iniciar la actividad sexual a temprana edad. Esto también lo he escuchado un montón y seguro ustedes también por ahí han escuchado que las personas creen que es así. Esto también es falso. Si la educación sexual inicia desde los niños muy pequeños, ¿verdad? Eso es lo correcto. Y muy por el contrario, la educación sexual correcta, adecuada, más bien va a favorecer que los estudiantes tomen decisiones sobre cuándo iniciar su actividad sexual cuando se sientan listos físicamente y emocionalmente. Entonces, muy por el contrario, la educación sexual no va a incitar, sino por el contrario, va a ayudar a que los estudiantes tomen decisiones correctas sobre el inicio de la actividad sexual. Y además que sean responsables, ¿no? De sí mismos, que se cuiden a sí mismos y que también cuiden al otro. Otro mito, y este también creo que es uno de los que está un poco de moda, este mito quizás. ¿Es posible imponer o dirigir la vivencia de sexualidad de los estudiantes mediante la educación sexual? Por supuesto que no. No es posible, papitos. Nadie puede educar a los chicos para que tengan una identidad o una orientación sexual determinada. No puedes educar a las personas para que sean heterosexuales u homosexuales. No se puede educar eso, no hay forma, no se puede imponer. En primer lugar, porque no es una situación educable, ¿no? A eso voy.
y la vivencia de cada uno, la vivencia de la sexualidad de cada uno es totalmente independiente e individual. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, mi vivencia de ser mujer, o sea, el hecho de cómo yo me siento mujer, me siento cómoda siendo mujer y cómo expreso de repente mi feminidad o mi ser mujer, no va a ser para nada lo mismo, no va a ser parecida de repente a cómo vivencia Olgi de repente, ¿no? Cómo vivencia Olga el hecho de ser mujer, por ejemplo. Es su experiencia, mi experiencia es distinta, igual de cada una de las presentes, e igual en los varones, ¿no? Su experiencia, su sexualidad de cada uno es totalmente independiente y por lo tanto no podemos imponerla ni educarla. ¿Sí? No puedo yo, por más de que lo intente, de que yo tengo mi hija y quiero que a mi hija le guste el rosado y yo intento que le compro todo rosado y le pongo todas las cosas porque a mí me encanta el rosado y quiero que ella ame el rosado. No voy a poder hacerlo a la larga. Probablemente si no le va a gustar, pues no le va a gustar. Entonces, no es algo que se pueda finalmente imponer. ¿Sí? Entonces, la educación sexual no tiene por objetivo imponer ningún tipo de experiencia en sexualidad a los chicos, por si acaso. Esos son algunos de los principales mitos para aclarar. Y ahora sí, me gustaría entrar un poco más a un tema de concepto. Este concepto que les he puesto aquí sobre lo que es la sexualidad es un concepto que he construido con los chicos de cuarto de secundaria, entre todos buscando información, y lo hemos construido un concepto bastante completo, que dice que la sexualidad es una dimensión fundamental del ser humano, forma parte de nosotros desde que nacemos y se descubre a través de la interacción entre el individuo y las estructuras sociales que va conociendo. Como vemos aquí, es una dimensión fundamental. Entonces, es algo que hay que hablar con muchísima naturalidad, porque es parte de nosotros. Va de la mano con la personalidad y es inherente al individuo, ¿no? Al decir que va de la mano con la personalidad, como sabemos, también nuestra personalidad se va descubriendo, se va formando, ¿no? A lo largo del tiempo, y de la mano también la sexualidad. Es inherente al individuo, no nos podemos quitar la sexualidad de encima. No es algo que yo pueda desaparecer de mí, no puedo quitarme la sexualidad. Y comprende aspectos fisiológicos y psicológicos. Dentro de lo psicológico tenemos conductas, emociones, ¿no? Procesos afectivos también. Entonces, nuestra sexualidad, como les decía, no es algo que se pueda imponer, sino es algo que se va descubriendo de lo que uno trae, digamos, de la esencia de uno mismo y de cómo se va relacionando con los demás. Ahí es que empieza a descubrir cómo se siente con respecto a su sexualidad. Y para poder comprender este concepto tan amplio, ahora tenemos estos 5 conceptos que nos van a ayudar mucho a entender un poco más cómo está funcionando la sexualidad de las personas: el sexo, el género, la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual. Sí, que son los 5 conceptos básicos para poder entender todos estos procesos. De repente, algunos de ustedes, papitos, nunca han escuchado hablar de alguno de estos 5 conceptos. Es normal, por si acaso, porque al menos en Perú, las investigaciones sobre educación sexual pues no tienen tantos años tampoco. Y los estudios que hay ahora, por ejemplo, las maestrías, los cursos, diplomados, etcétera, que hay acerca de sexualidad, tampoco tienen tantos años. Entonces, es normal que de repente alguno de ustedes no haya escuchado nunca estas palabras y que puedan resultar un poco confusas de entender. Entonces, valga aclarar que estos conceptos yo los trabajo con los chicos desde 6º grado de primaria, pero de formas muy sencillas, y ya para los de 4º y 5º ya, digamos, mucho más claro, ¿no? Pero con los más pequeños, de formas muy sencillas. Así que se las voy a explicar a ustedes, papitos. Si alguno, por favor, no me entiende, levanta la mano y pregunta, por favor. Como les decía, estos son los 5 conceptos básicos: sexo, género, identidad de género, expresión de género y orientación sexual. Vamos a empezar con los básicos, que supongo que ustedes sí los conocen, que son sexo y género, nada más. En el caso de sexo, estamos hablando a las características biológicas e innatas determinadas por la genética, es decir, cómo naces. Simplemente estamos hablando de características biológicas, físicas, nada más.
A eso le vamos a llamar sexo. Y tenemos 3 posibilidades, papitos. Nacer hembra, nacer macho o nacer intersexual. Quizás alguno de ustedes nunca había escuchado esta tercera posibilidad, pero sí es posible que biológicamente alguien nazca intersexual. Cuando me refiero a nacer hembra, nos referimos a tener los cromosomas XX, a tener los órganos reproductores femeninos, ¿no? Y a desarrollar, pues, también las hormonas femeninas en su mayoría, como los estrógenos, la progesterona, en su mayoría, ¿no? Que son las que predominan en las hembras. El nacer macho es tener los cromosomas XY, predominantemente tener las hormonas de la testosterona, por ejemplo, y tener los órganos sexuales masculinos. Y sí hay un mínimo porcentaje de la población del mundo que puede nacer intersexual. ¿Qué quiere decir esto? Que nacen con los cromosomas XXX o XXY o otras combinaciones y pueden tener a nivel hormonal o a nivel gonadal características de ambas, o sea, tanto de hembras como de machos. ¿Sí? Hasta ahí está claro lo que es sexo, ¿verdad, papito? Si alguno no me entendió, levanta su manito, por favor. Luego tenemos el concepto de género. El concepto de género que ya viene siendo un constructo social y que comprende los comportamientos, actividades y atributos que la sociedad le ha impuesto, digamos, por ejemplo, a las que han nacido hembras, por ejemplo, la sociedad les ha impuesto determinados comportamientos. Todo este conjunto de comportamientos sería el género femenino, ¿no? Que la sociedad ha construido todas estas cosas que de repente estereotipos que a lo largo de la historia felizmente han ido cambiando, pero sabemos que han habido muchas ideas con respecto al ser mujer, del ser débil, por ejemplo, ¿no? Del ser débil, del ser emocional, de repente, de ser frágil, delicadas, este tipo de estereotipos o de que son mejores para expresarse, ¿no? De que aprenden más rápido el lenguaje, varias cositas por ahí que de repente ustedes también recuerdan, son parte del concepto de género femenino en este caso, ¿no? Y luego tenemos el género masculino, que también son todas las ideas que la sociedad le ha asignado a las personas que han nacido con el sexo de machos, ¿no? Los que han nacido como machos, entonces la sociedad les ha impuesto un montón de características, no sé, que son fuertes de repente, ¿no? Y todo esto lo asociamos al género masculino. Hasta ahí tenemos que dentro de nuestra sociedad están aceptados estos dos, ¿no? Dos géneros, femenino y masculino. ¿Alguna pregunta ahí, papitos, sobre la diferencia entre sexo y género? ¿Todo bien? Ya. Y ahora vamos a pasar a un concepto un poquito más complejo, que es el concepto de identidad de género. A ver, esto es algo que existe, ¿sí? O sea, es algo que existe y por lo tanto recibe un nombre porque es algo que hay, que en nuestra población existe y es real, y por lo tanto ya empieza a tener un nombre. Tenemos personas que nacen hembras y que se sienten cómodas con todos los atributos relacionados a lo femenino. Entonces coincide, digamos, hay una coincidencia, hay una correspondencia entre que nací hembra y me siento cómoda ejerciendo como una mujer, me siento cómoda siendo mujer, me gusta ser mujer y hago las cosas que la sociedad me asignó como mujer, casi algunas de repente, no todas también, pero la mayoría. O nací macho y también asumo, me gusta ser hombre, asumo la masculinidad, me gustan las cosas asociadas al ser varón, entonces también hay una coincidencia. En el caso de que haya una coincidencia entre cómo nací y cómo me siento, entonces mi identidad de género se le va a llamar cisgénero. ¿De acuerdo? Ese es el nombre que recibimos, creo, todas las personas que estamos aquí en esta reunión, si no me equivoco, podríamos llamarnos cisgénero, ya que existe una coincidencia en cómo hemos nacido con cómo estoy manifestando mi género. Esas son las personas cisgénero. Ahora, existen también personas que
no coinciden o no encuentran una coincidencia entre el sexo con el que han venido al mundo con el género que la sociedad les quiere asignar, no se sienten cómodos con ello. Esas personas son las personas transgénero, que quiere decir personas que han nacido hembras, pero no se sienten asociadas con el género femenino, sino más bien con el género masculino. O personas que han nacido machos y se sienten asociados más al género femenino. En este caso, cuando no hay una coincidencia, no corresponde, entonces son personas con identidad transgénero. ¿De acuerdo? Y quizás esto les suene un poco más confuso, pero también hay personas que refieren o sienten que no se identifican o que no se sienten cómodos con encasillarse en femenino o en masculino, ¿no? No se sienten cómodos encasillándose con características asociadas a lo femenino ni con características asociadas a lo masculino. En este caso es que ha surgido, en algunos casos le llaman el tercer género, la identidad de género no binario. Los no binarios son aquellos que consideran que hay una tercera posibilidad, que no se quieren encasillar como masculinos ni como femeninos. Y dentro del no binario, o bueno, a la par con el no binario, ustedes van a encontrar nombres parecidos, ¿no? Y sus chicos, sus hijos, que están en internet mucho tiempo, se van a encontrar con estas palabras con sinónimos de, por ejemplo, el género fluido, también le llaman género fluido a personas que refieren sentirse cómodas entre ambos, ¿no? Entonces, de repente, les gusta expresarse como varones a veces o como mujeres a veces, ¿no? Ustedes van a encontrar eso en la bibliografía, digamos, o en el internet, en las fuentes de información, van a encontrar varios conceptos. Que ahorita en este momento lo que les estoy explicando es como muy específico y muy cortito, pero existen muchas más palabras que por ahí ustedes podrían encontrar con respecto a este tema. ¿Y por qué les he colocado acá un espectro de luz? Bueno, es para que entendamos que las personas no somos blanco o negro, ¿verdad? O sea, no somos así o así, sino que nuestra vivencia tiene muchos matices para experimentar. Por ejemplo, yo puedo ser una mujer cisgénero, es decir, me siento cómoda siendo mujer, pero no necesariamente todas las actividades que la sociedad le asigna a las mujeres a mí me gustan o me interesan, ¿no? O sea, mi vivencia de ser mujer no es totalmente como la sociedad quisiera imponerme. De repente, la sociedad impone que a las mujeres les gusta cocinar, no sé, y a mí no me gusta. No, ese estereotipo conmigo no cae, a pesar de que yo sea feliz de ser mujer, ese estereotipo no va conmigo. De repente, no me gusta usar faldas, ¿no? Ese estereotipo de que las mujeres tienen que usar faldas no va conmigo. Pero igual, eso no hace que yo deje de ser cisgénero, no me convierte en una persona trans, para nada. Sigo siendo cisgénero, pero tengo algunas variaciones, ¿no? De repente me siento feliz siendo mujer, pero me quiero cortar el pelo chiquitito, me quiero rapar la cabeza, de repente. Eso tampoco me hace menos femenina ni menos mujer. Igualmente en el caso de los varones, un varón puede querer usar el pelo largo y eso no lo hace menos varón. Un varón puede querer usar aretes, no lo hace menos varón. Quiere pintarse las uñas, tampoco lo hace menos varón. No tiene que ver con su identidad de género, necesariamente. Sí, papitos, entonces de repente ustedes han empezado a notar, porque yo lo noto en sus hijos, tanto desde primero hasta quinto de secundaria, que están buscando, dentro de cómo están descubriendo su identidad, el expresarse de formas distintas, ¿no? Algunos se han cortado el pelo súper chiquito, otros se lo han dejado largo, otros se los han pintado de colores, otros pintan las uñas o usan ropa de todo tipo, ¿verdad? Entonces, no hay que alarmarnos, no nos preocupemos. Necesariamente tiene que ver con que no se sientan cómodos con su género. No necesariamente tiene que ver. Podría tener que ver, pero como les digo, no necesariamente es así. ¿Está claro este concepto de identidad de géneros, papitos? Si a alguno no le quedó claro, por favor, pregunte. Sí, profe.
Sí, está todo claro, Katiuska, gracias. Muy bien, papitos. Entonces, relacionado a esto, Todo claro, relacionado a esto, profesora. gracias, papitos, me alegro, me alegro. Y aquí tenemos este concepto entonces de expresión de género, que era justo lo que les estaba diciendo. La expresión de género es cómo yo quiero lucir. Y la expresión de género sí es lo que yo deseo mostrar. Yo deseo usar mi pelo largo, es expresión de género. Deseo usar un vestido, expresión de género. Deseo maquillarme, expresión de género. Deseo ponerme colores fosforescentes, también expresión de género. Deseo vestirme solo de negro también. Deseo usar ropa ancha, también es mi expresión de género, ¿no? Entonces, como les decía, y ustedes también lo tienen y también ustedes tienen sus estilos, observarán también en sus hijos que ya han empezado a desarrollar estilos propios, que de repente antes no era así, pues porque antes solo ustedes les compraban la ropa y ustedes elegían la ropa que ellos tenían que usar. Pero ahora ya no es así, ¿no? A partir de más o menos cierta edad, los chicos ya quieren escoger los colores que se quieren poner, elegir el corte de pelo que quieren usar, los accesorios que quieren usar, y es parte del descubrimiento de su identidad. Y entonces, no, como les decía antes, no tiene necesariamente que ver con el tema de que no se sientan cómodos con su identidad, ¿no? Sino, por el contrario, hay muchas formas de expresarnos. Y acá también tenemos el tema de que de repente en años anteriores hemos tenido mucho, ha estado como muy radical, ¿no? Porque yo recuerdo y que yo sé que en otros colegios, por ejemplo, si los varones no se cortan el pelo, o sea, es inaceptable, no pueden entrar, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Que ahora ya se está uno dando cuenta que no son tan importantes finalmente, que solamente son de apariencia. Entonces, hasta ahí tenemos 4 conceptos muy importantes que, si bien son cosas diferentes, pueden ir entrelazadas en algunos casos, ¿no? Y el último concepto, el de orientación sexual. Entonces, la orientación sexual tiene que ver solamente hacia quién sentimos atracción física, atracción sexual, atracción romántica. No tiene que ver con quién soy, ¿sí? Ya vimos eso. La identidad es quién soy, pero mi orientación sexual tiene que ver con quién me gusta, de quién me podría enamorar, con quién me gustaría tener una relación. De eso se trata la orientación sexual. Y hay muchísimas, les cuento, que probablemente ustedes busquen y encuentran incluso en algunos documentos, y sus hijos también seguro habrán encontrado que hasta más de 20 orientaciones sexuales ponen en las redes, en todas partes. Pero estas son las 5 básicas que me gustaría que ustedes conozcan bien y que puedan comprender bien, ya que las otras, probablemente muchas de las otras que encuentren, son como suborientaciones de estas 5 principales. Entonces, la primera orientación sexual, que es la que usualmente se ha considerado como normal, es la heterosexual, que es la de varón-mujer. ¿Sí? A lo largo de nuestra sociedad, digamos, se ha asociado a que esta es la orientación sexual normal. Sin embargo, ya vamos comprendiendo que el concepto de normalidad es un concepto muy relativo y muy sobrevalorado, ¿verdad? Entonces, vamos a evitar asociar lo heterosexual con lo normal, porque estaríamos insinuando o estaríamos afirmando que las otras orientaciones no serían normales, y eso podría resultar ciertamente ofensivo y ciertamente dañino para las personas no heterosexuales. Esta creo que está clarísimo. Varón-mujer es heterosexual. Luego tenemos homosexual, que es sentirse sexualmente atraído por una persona de tu mismo género. En este caso tenemos a los gays, que son varón-varón, y las lesbianas, mujer-mujer. La otra posibilidad es la bisexualidad, que son personas que se sienten atraídas tanto por varones como por mujeres. De igual manera, dentro de la bisexualidad,
y de repente por ahí alguno de sus hijos encuentra esta información, por si acaso, dentro de la bisexualidad también hay matices. Como les decía, no todo es blanco-negro, siempre hay grises. Así que dentro de la bisexualidad también puede ser que una persona bisexual le gusten más predominantemente las mujeres o más predominantemente los varones, pero igualmente le gustan ambos. Y así hay muchas formas de encontrar concepto. Incluso hay conceptos sobre la bisexualidad que lo definen como mi propio género, me gusta mi propio género y me gusta otro género. O sea, no necesariamente varón-mujer, sino un tercer género. Podría ser un no binario, por ejemplo. O sea, me gusta de repente un varón y un no binario, o una mujer y un no binario, o mujer, varón, pero la cosa es que es bi porque son dos. Luego tenemos la pansexualidad, que también de repente por ahí alguno ha escuchado esta palabra alguna vez. El hecho de ser pansexual incluye a no fijarte en el género de la otra persona para que te sientas atraído a esa persona. Es decir, no importa si es varón, si es mujer o es no binario o si es que existiera otro género, no importa cuál sería su género, porque las personas que se autodenominan pansexuales refieren sentirse enamoradas de una persona por el simple hecho de ser un ser humano, nada más, sin importar su género, su identidad, expresión, etc. Y por último, tenemos la orientación sexual asexual, que es aquella en que las personas no sienten atracción sexual por ningún género. Es decir, no tienen atracción, no sienten interés sexual de ninguna forma hacia nadie, absolutamente nadie. Sin embargo, esto puede ser un poco confuso de entender porque esto no quiere decir que las personas asexuales no se enamoren. Ojo, las personas asexuales sí se pueden enamorar, pero no tienen interés sexual. O sea, no sienten ganas de tener relaciones sexuales. A eso voy. Pero sí pueden desarrollar vínculos afectivos y sí pueden enamorarse de alguien. Dentro de la asexualidad hay también subtipos de asexualidad. Entonces, es un mundo bastante amplio el de poder comprender la diversidad sexual. Sin embargo, es algo real y es algo que es una información que sus hijos pueden recibir y es mejor que la reciban de fuentes confiables y que entiendan los conceptos de forma clara. Dentro de toda esta explicación de conceptos, papitos, vale aclarar que dentro de nuestro colegio, yo, que soy la encargada principalmente de dar esta información, no impongo opiniones, ni tampoco promuevo que compartan opiniones al respecto. Es como este tipo de decir, por ejemplo, esto no es normal, o esto no debería existir, o esto es solamente una moda. Este tipo de temas de irnos a opinar, lo evitamos por respeto. Lo único que queremos es informar, que ustedes conozcan estas palabras y estos conceptos para que cuando les pregunten sus hijos este tema, pues ustedes no se sientan sorprendidos o no se sientan asustados. Es importante tener la información clara. ¿Está claro los 5 conceptos, papitos? ¿Algún concepto nuevo que hayan aprendido o alguno que no han entendido? Ya, gracias. Muy bien, papitos. Entonces, ¿cómo pueden ustedes acompañar a sus adolescentes en el descubrimiento de su sexualidad? Ya que, como dije hace un rato, de repente a alguno de ustedes le genera un poquito de vergüenza, un poquito de incomodidad. Y ese es el primer paso. Reconocer las emociones y pensamientos que como padre o madre me genera hablar de estos temas. Y hacer mi trabajo personal. A ver, yo como adulta, ¿cómo me siento al hablar de sexualidad? ¿Me siento incómoda? ¿Me da vergüenza? ¿No sé qué decir? No me gusta el tema, de repente es válido, ¿sí? Papitos, es válido que no les guste el tema, de repente a alguno de ustedes no le gusta, de repente a alguno de ustedes le incomoda muchísimo y es totalmente válido que se sientan así. Si se sienten así, busquen fuentes de información confiable, bueno, me pueden llamar también si quieren, o investigar y hacer este trabajo personal de, uy, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me incomoda tanto este tema? ¿Por qué me incomoda? ¿Por qué me avergüenza? ¿Por qué no puedo hablarlo con mi hijo o hija? ¿Por qué no quiero que mi hijo o hija hable de este tema conmigo? Ese tipo de preguntas, hacerse a sí mismos y tratar de trabajar en ello para poder superarlo y acompañar mejor a sus hijos. Ya que recordemos que si ustedes no hablan de esto con sus hijos,
bueno, a pesar de que en el colegio nosotros tengamos un espacio para hablarlo, si no lo hablan ustedes como papás, pues ellos van a hablar entre ellos o hablar con otras fuentes de información no confiables y ahí sí estaríamos en riesgo con ellos, ¿no? Otra de las pautas es dar el espacio, el tiempo y la libertad para permanecer entre la incertidumbre sin presionarlos a etiquetarse. Está pasando, y esto está pasando, ¿sí? De que de repente por ahí algunos de ustedes como papás han tenido este temor de que sus hijos no estén desarrollando la identidad de género que ustedes esperaban, de repente, o la orientación sexual que ustedes esperaban. Entonces hay un poco de pánico ahí, es normal también, papá, sentir un poco de pánico, porque no conocemos, entonces es normal asustarnos, y de repente buscamos, de repente preguntarle a nuestros hijos, ¿no? Pero ¿eres así? O sea, dime, ¿eres gay? ¿O qué? O sea, ¿no te gusta esto? O no, a veces como que de repente tenemos esta necesidad de que ellos te digan qué es lo que son o que se etiqueten, y en realidad tenemos que dar espacio a que terminen de descubrirse y que ellos mismos puedan asumir, ¿no? Que si son heterosexuales o no. Entonces, eso también es importante, ¿sí? Dar este espacio de incertidumbre un poco, de que se están descubriendo. Aquí, por ejemplo, yo hablaba con los chicos también, me preguntaban, ¿no? Que pueden confundir el afecto, por ejemplo, ¿no? De repente, yo siendo una niña siento mucho amor, mucho cariño por una de mis compañeras, ¿no? Mi mejor amiga, no me quiero separar de ella, me da celos que se hable con otra niña, ¿no? De repente experimento eso no quiere decir que sea lesbiana, ¿sí? Igual en los varones, que tenga este sentimiento de posesividad con un amigo, que lo ame, que lo quiera mucho, que esto también lo he hablado con los chicos, ¿no? ¿Podemos sentir amor por personas de nuestro mismo género? Claro que sí, ¿verdad? Ustedes seguramente sienten amor por personas de su mismo género. Yo siento amor por muchas amigas mías. Eso no me hace lesbiana. La diferencia es sentir atracción física y atracción sexual, ¿no? Eso es importante también, que de repente los niños, nuestros adolescentes, se cuestionan eso, porque de repente ven a una figura y sienten algo y dicen, uy, ¿me gustará? Y a los heterosexuales también nos pasa, ¿verdad? Entre heterosexuales también me puedo confundir. De repente conozco a un hombre y pienso que me gustará, ¿no? Me siento confundida al respecto. Igualmente, nuestros chicos se pueden sentir confundidos también con diversas personas. También ha pasado, y también pasa, que de repente admiran mucho a cierta figura, ¿no? De repente ven alguna serie, o ahora que están de moda los TikTokers, los YouTubers, siguen algún TikToker, algún YouTuber y lo admiran demasiado y pueden tener esta sensación de que, me gustará, este personaje me gustará, y de repente no es atracción física ni sexual, simplemente admiración pura, ¿no? Entonces, esto todavía es un proceso de descubrimiento que en vez de presionarlo a que, oye, pero ¿te gusta? No, de repente no es de esa la forma en que tenemos que acompañar, sino como dar este espacio a que se contesten a sí mismos sus preguntas, ¿no? Poder acompañarlos. Entregar información válida acerca de la sexualidad, aclarando mitos, estereotipos y sin alimentar prejuicios. Esto es a lo que iba con lo de las fuentes confiables, papitos, ¿sí? Entonces, si ustedes, lo mejor que pueden hacer ustedes es consultar especialistas. Psicólogos, bueno, no todos los psicólogos tampoco están capacitados en sexualidad, psicólogos que de repente hayan estudiado un poco más del tema, o de repente seguir también algunas páginas, ¿no? Informativas, confiables, donde podamos encontrar de qué se trata realmente el tema para poder dar esta información bien a nuestros chicos, ¿no? Hacerle saber al adolescente que con cualquier orientación sexual va a poder desarrollarse como persona y alcanzar la plenitud. Eso es importante también, papitos, que ustedes mismos se den cuenta de que sin importar la orientación sexual o la identidad de sus hijos, eso no tiene que ver con la calidad de personas que ellos son. Y aquí tenemos un montón de prejuicios al respecto, ¿no? Y ustedes seguro habrán escuchado, porque hay personas que creen que los LGTB son, ¿no? Los etiquetan, ¿no? Son unos escandalosos, son unos son unos promiscuos, malcriados, ¿no? Un montón de estereotipos que en realidad tenemos que investigar un poco y darnos cuenta de que no es así, que los seres humanos somos todos seres humanos y entre los seres humanos todos podemos ser malcriados, todos podemos ser promiscuos, todos podemos ser irrespetuosos en algún momento, no por ser LGTB, no por ser heterosexual, sino porque somos personas y las personas podemos tener conductas correctas o incorrectas, solamente por ser personas. Entonces,
dejemos de asociar palabras, etiquetar palabras, de generalizar, ¿no? Es lo mismo que decir todas las mujeres son así o todos los hombres son así. No puedo generalizar de esa forma porque no funciona así, ¿no? Entonces, es importante que entendamos que como persona, así tenga la identidad que tenga, la orientación que tenga, igual puede ser pleno, puede ser feliz, puede lograr sus sueños y sus metas. Lo mismo, comprender que toda orientación es válida y respetable. Y esto sí, papás, no es una opción ni elección. Está muy mal entendido cuando las personas dicen, ay, su opción sexual. Y yo sé que lo van a encontrar también en las referencias, opción sexual. No, no puede ser una opción porque no es algo que yo elijo. Yo no elijo ser mujer, yo no elijo ser heterosexual, no lo elegí, simplemente lo soy. Es igual, ¿no? Igualmente una persona homosexual no lo eligió, no dijo como, hoy día me levanté y dije, voy a ser homosexual. Hoy día no se puede. Entonces, no es una opción, no es una elección, no es una decisión y por lo tanto no es algo que se pueda imponer ni enseñar, nuevamente repito. Es algo que se descubre, es algo que es, simplemente es, ¿no? De repente por ahí ustedes van a querer como investigar la causa, pero ¿por qué nació así o se hizo así? ¿Qué le pasó? ¿Tuvo un trauma en su infancia para ser así? ¿No? Muchas de esas preguntas también surgen, pero son preguntas que al final no valen la pena, papitos, porque de nada nos sirve intentar comprender si tiene más de una hormona o su cerebro es de este tamaño o algo, qué pasó para que sea homosexual, por ejemplo. De nada me sirve eso porque es homosexual y no va a cambiar eso. No hay terapia, es mentira. Si ustedes encuentran que hay terapias de conversión, esas son estafas, es mentira. No hay forma de convertir a una persona en algo que no es. Así como un heterosexual no puede tampoco convertirse en homosexual, un homosexual tampoco se puede convertir en heterosexual. Es muy importante que lo tengamos clarísimo. Y lo último, dar seguridad y amor incondicional, porque finalmente, pues son sus hijos, son nuestros chicos y los amamos. Y sin importar lo que ellos descubran de sí mismos, es importante que sientan ese amor de parte de ustedes y la seguridad de que no van a ser rechazados o de que son imperfectos, ¿no? Este tema del descubrimiento de sexualidad puede generar mucho daño en la autoestima, mucha inseguridad, si siento que no me aceptan como soy, si siento que no me acompañan como debe ser, un sentimientos de soledad muy fuertes y en otros espacios poco protegidos sabemos que chicos con la sexualidad diversa, por así decirlo, sufren de bullying, sufren de discriminación, y es muy, muy, muy fuerte ese tipo de vivencias, ¿no? Es algo que no queremos que experimenten jamás nuestros chicos. Y por último, tenemos que evitar los discursos de odio. Los discursos de odio son precisamente lo que les dije hace un rato, el tema de generalizar o atribuir características a determinadas poblaciones. En este caso, expresar, declarar, manifestar, tener actitudes o conductas de ridiculizar, difamar, agredir, menospreciar, humillar, estigmatizar o amenazar a personas de una determinada característica. Llámese en este caso de diversidad sexual, pero también puede ser a personas de otra nacionalidad, por ejemplo, también a personas por su etnia, por su color de piel, por ejemplo, también. Decir cosas negativas sobre determinadas poblaciones solo afectan la dignidad, incitan a la discriminación y provocan daños psicológicos severos en estas personas, en estas minorías. Y es algo que tenemos que cuidar mucho en nuestros hogares, ¿no? Cuidar mucho que nuestros hijos utilicen palabras feas como cabro, maricón, por ejemplo, machona, este tipo de cosas, burlándose o refiriéndose de sus compañeros, o incluso el tema de decirle a un niño que está expresando sus emociones, decirle como, ay, te comportas como una niña, o ay, qué mujercita eres, por ejemplo. Ese tipo de agresiones también van en contra del género y pues son totalmente fuera de lugar, ¿no? Entonces, en algunos casos lo hemos escuchado, sí lo he escuchado alguna vez de algún estudiante e inmediatamente lo conversamos y lo detenemos, ¿no? Entonces, ustedes como papás también es importante estar atentos. Este tipo de expresiones que de repente ellos pueden copiar también de programas, de series, de cosas a las que están expuestos, hacerlos pensar un poco, ¿no? Oye, ¿por qué le dices a tu compañero que parece una niña? ¿No? Por ejemplo, recuerdo
recuerdo también que cuando estábamos en presencial, unos chicos me salieron con que, ay, esos son juegos de machos, los juegos de machos, no pueden jugar las niñas los juegos de machos, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, nuevamente, hacer la reflexión, ¿no? Nosotros trabajamos mucho en hacer la reflexión con los chicos y chicas de que puedan darse cuenta que no existen este tipo de cosas. No existen juguetes para mujeres, juguetes para varones, los juguetes son juguetes, no existen colores para varones ni para mujeres, son colores simplemente, y que no tiene que ver el tema de que a un niño le guste jugar con muñecas, de que sea gay, por ejemplo, no tiene nada que ver. O de que a un niño le guste escuchar determinada música, no tiene tampoco nada que ver. O de que una niña juegue mejor el fútbol que los chicos de su salón, no tiene nada que ver tampoco, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros también vayamos debatiendo un poco esas creencias y analicemos un poco más sobre este tema. Y bueno, eso sería. Reafirmar que es muy importante cómo nosotros vamos acompañando este proceso de desarrollo en ellos. Muchos de ustedes han estado con nosotros desde Garabato y siempre hemos hablado de lo importante que es el hecho de trabajar sobre la base del respeto a las personas como tal y no necesariamente al tema que esté vinculado a sea niño, niña o una cuestión de género. Entonces nos gustaría que ese concepto se mantuviera siempre como lo más importante, ¿no? El tema de respetarnos unos a otros por el solo hecho de ser personas, igual el respeto a nuestro espacio en donde nos desarrollamos. Me gustaría que los padres pudieran participar y que tengan las preguntas del caso porque consideramos que es un aspecto fundamental de que cada uno de ustedes pueda tener este acompañamiento. Sabemos que ellos están ahora mucho más pegados a la televisión por el tema de no poder salir y obviamente han tenido mucha libertad en el manejo de las redes sociales, mucha libertad en el tema de estar pegados de repente a ciertas series o ciertas cosas que de repente ni siquiera las miran con acompañamiento y esto sí puede estar generando ciertas confusiones y también puede estar permitiendo que nuestros chicos de repente vean tan natural el tema de cómo decirse cosas sin estar desarrollando la empatía. Y esto nos gustaría que puedan trabajar también desde casa y ahora preguntar todo este aspecto que esté vinculado al desarrollo de su sexualidad en esta etapa, ¿no? Son los chicos de primero de secundaria, segundo de secundaria, todavía nos quedan años por seguir trabajando, pero de hecho consideramos que este momento es fundamental para que cada uno de ustedes pueda ayudar a que vuestros hijos tengan una autoestima sana, tengan amistades saludables y obviamente esto va a repercutir en su vida adulta, ¿no?